La llamada Guerra Fría es uno de los periodos históricos más complejos y tensos de la edad contemporánea. Durante varias décadas, dos superbandos mundiales amenazaron con destruir buena parte del planeta si se llegaban a enfrentar directamente. Sin embargo, también hubo miles de relatos y anécdotas a pequeña escala, protagonizados por personas extraordinarias en un tiempo extraordinario. Por ello, si quieres conocer las historias más curiosas de la Guerra Fría, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 62 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, quisiera anunciar que el podcast de Historia abre sus puertas a patrocinadores. Así que si eres una empresa, una marca, una asociación o una institución relacionada con la historia y la arqueología, no dudes en contactar conmigo si quieres verte anunciada en este programa. La Guerra Fría fue uno de los periodos más intensos, complejos y fascinantes de la historia contemporánea, no solo del siglo XX. Este bloqueo universal en el que se dividió el mundo en dos superpotencias antagónicas que amenazaban con destruir el planeta ha dejado para la posteridad millones de anécdotas y curiosidades que a lo mejor por el hecho de haber sido en este contexto no se habían divulgado con fundamento, digamos, hasta la explosión, ¿no?, de la globalización y más concretamente de Internet. Y bueno, ahora que estamos precisamente en la semana en la que se cumple la efeméride de la caída del muro de Berlín en 1989 y con ello ese símbolo de todo lo que había sido la Guerra Fría, he querido contar en este programa con un experto en la materia para que nos hable precisamente sobre esto, sobre las mayores curiosidades, anécdotas e historias particulares que se vivieron durante la Guerra Fría. Él es Pere Cardona García, escritor y divulgador histórico más conocido en redes por ser el director de Historia Segunda Guerra Mundial, un portal de conocimiento de referencia para todos los apasionados de la historia de este conflicto. ¿Qué tal estás, Pere? Hola, ¿qué tal, Oscar? Encantado de estar con vosotros. El honor es nuestro porque nos encanta recibir a grandes escritores como tú. Muchas gracias. Yo creo que a la hora de hablar de estas historias de la Guerra Fría, de estas anécdotas, de estas curiosidades, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es partir de la base, ¿no? Partir de los cimientos y especificarle a nuestros oyentes qué fue exactamente la Guerra Fría, para que se pongan en contexto. Pues mira, la Guerra Fría se llama así porque fue eh, una guerra básicamente dialéctica entre dos grandes bloques que surgieron una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por un lado teníamos el bloque capitalista, que estaba liderado por Estados Unidos, y por otro lado teníamos el bloque comunista, que estaba liderado por la Unión Soviética, ¿no? Entonces, durante cerca de 4 décadas, estos dos bloques estuvieron tratando de imponerse al contrario, de imponer su doctrina al contrario, utilizando el mundo como si fuera un tablero de ajedrez, un tablero de juego en el cual ellos iban generando conflictos, como por ejemplo uno de los primeros que fue la guerra de Corea o la guerra de Vietnam o la crisis de los misiles de Cuba, y en el cual se iban enfrentando, pero siempre a través de terceros. Hmm. Sí. Y este conflicto, entre comillas, ¿de cuándo empezó y hasta cuándo duró? Porque hay muchas
guerras, ¿no? Que se suceden en esa segunda mitad del siglo XX y que podrían estar contextualizadas en este periodo diplomático de política internacional y geoestrategia al que llamamos Guerra Fría. Pues mira, fíjate, en cuanto a cuándo empezó la Guerra Fría, hay diferentes corrientes, hay diferentes escuelas. La mayor parte de los historiadores están de acuerdo en decir que la Guerra Fría empezó una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, a partir de lo que fue la conferencia de Potsdam, ¿no? Pero yo voy un poco a contracorriente y yo siempre digo que la Guerra Fría empezó mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, en 1919, Winston Churchill, el que más adelante sería el premier británico, ya estaba atizando el brasero y ya estaba diciendo que, por ejemplo, lo mejor que habían hecho los alemanes era enviar a Lenin a la Unión Soviética como, perdón, como si se tratara de una enfermedad contagiosa que contagió lo que fue pues toda la sociedad soviética, ¿no? Claro, a Stalin esto no le sentó nada bien y también contraatacó con declaraciones contra Winston Churchill, ¿no? Pero es que el propio Franklin Delano Roosevelt, cuando se enteró que Winston Churchill había ganado las elecciones en Inglaterra, pues también dijo que bajo su punto de vista los ingleses habían votado a Churchill, aunque la mayor parte del tiempo estuviera borracho, ¿no? Que él suponía que era la mejor opción que tenían, pero claro, habían elegido a una persona que era un alcohólico, ¿no? Entonces, claro, como puedes ver, antes de la Segunda Guerra Mundial, entre los tres contendientes ya se estaban atizando, ¿no? Lo que pasa es que lo cierto es que el periodo de Guerra Fría, el periodo duro de Guerra Fría, vino una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una vez que habían cumplido el objetivo común que tenían de derrotar al nazismo, fue cuando empezaron a luchar entre ellos, ¿no? Y cuando acabó, pues aquí sí que hay mucho más consenso, porque entre todos los historiadores se ha llegado a la conclusión que la Guerra Fría acabó en noviembre de 1989 con la caída del muro, ¿no? Quizás sí que es cierto que se podría alargar un poquitín más hasta el año 1991, que fue cuando implosionó la Unión Soviética y cuando se desprendieron todas las repúblicas socialistas soviéticas y acabó por desintegrarse, ¿no? Mm. Sí, así que lo que está claro, ¿no? Lo que hemos sacado de conclusión es que a lo largo de esas décadas que duró la Guerra Fría, hubo tiempo de sobra, ¿no? Para generar miles de historias curiosas y anécdotas alrededor de este periodo. Y no solo a nivel de las más altas esferas, ¿no? Dirigentes, sino al contrario, desde las más bajas bases de la población, de los ciudadanos de a pie. Claro, fíjate, como bien dices, la historia, la gran historia, siempre tiene en cuenta lo que es la biografía de los principales actores, por ejemplo, de una guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, claro, tenemos muchísimas biografías de Churchill, de Eisenhower, de Montgomery, pero claro, hay pocas biografías de personas de a pie que al igual estuvieran luchando durante el desembarco de Normandía o que estuvieran luchando en cualquier frente, ¿no? Con la Guerra Fría pasa lo mismo. Hay muchas biografías de los grandes estadistas, por ejemplo, de Eisenhower otra vez, que fue presidente estadounidense, no sé, de Nixon, de Khrushchev o incluso de Andropov, ¿no? Pero no hay tantas biografías de gente anodina, de gente del pueblo, que en un momento dado pues también tuvieron actuaciones destacadas, ¿no? O hay otros acontecimientos, como por ejemplo la caída del muro de Berlín, o acontecimientos como el viaje de Khrushchev a Estados Unidos, en los cuales, claro, nos damos cuenta que hay mucha gente de segundo nivel, como tú comentabas antes, ciudadanos de a pie, que tuvieron actuaciones bastante destacadas, ¿no?
yo siempre, a lo largo de estos 25, 30 años que llevo recopilando historias de Segunda Guerra Mundial, tanto de Segunda Guerra Mundial como de Guerra Fría, siempre me han interesado estas otras historias, ¿no? Eran la intrahistoria de la que hablaba Unamuno, ¿no? Estas historias de personajes totalmente anónimos que cada día se levantan por la mañana, van a trabajar o van a dar clase o van a hacer lo que sea y luego por la noche llegan a su casa y se acuestan, ¿no? Y este periodo de 12 horas o de 24 horas en el que normalmente no se suele fijar la gran historia, pues también está lleno de pequeñas historias que todas conjuntadas forman esta gran historia, ¿no? Hmm. Y las mejores historias particulares de ciudadanos de a pie y de gente poco conocida en general, las están recopiladas en el libro que publicaste tú precisamente sobre el tema, que se llama Osos, Átomos y Espías. Sí, Historia sorprendente de la Guerra Fría, publicado ujú, con la editorial principal de los libros. ujú. Sí, porque es lo que te comentaba, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, claro, me iban cayendo, a medida que iba buscando historias relativas a la Segunda Guerra Mundial, claro, la Segunda Guerra Mundial va cogida de la mano de la Guerra Fría, ¿no? Me surgían muchas de estas historias, ¿no? Historias de espionaje o historias de soldados que luego, una vez acabó la Segunda Guerra Mundial, pues habían tenido un papel destacado en la política o un papel destacado también en el ejército durante la Guerra Fría. Y claro, yo me di cuenta que había muchas de estas historias que no estaban explicadas o que no se habían explicado de la manera que a mí me habría gustado plasmarlas en un libro, ¿no? Y este fue el motivo principal por el que una vez que acabé de escribir Lo que nunca te han contado del día D junto a Manuel Villatoro, pues la editorial me propuso si quería escribir un libro cambiando el tercio y mirando hacia otro periodo histórico y en aquel momento pues vimos que habían muchísimas historias de Guerra Fría que estaban recopiladas y que estaban muertas de risa en un cajón y que quizá valía la pena ponerlas negro sobre blanco y hacer un libro que llegara a la gente con todo este tipo de historia, ¿no? Hmm. Y muy necesario. Es muy necesario publicar obras como esta, precisamente para dar a conocer estas historias que a lo mejor de otra manera sería mucho más difícil conocer. Claro, y además Perdón, es que además son historias que muchas de ellas son personales y se pierden, porque cuando el protagonista fallece, si tienes la suerte que ha dejado un pequeño diario explicando esta historia, o al igual tienes la suerte que la ha explicado a sus hijos o a sus nietos y que ellos la han recopilado, pues esa historia continúa viva, ¿no? Pero en muchos casos todas estas historias caen en el olvido, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante recopilar este punto de vista y hacer un esfuerzo para que no caigan en el olvido. Hmm. Así es. Y bueno, vamos a meternos un poco de lleno en estas historias particulares, en estas anécdotas, incidiendo sobre todo en el título curioso del libro. Por ejemplo, el título principal se compone de tres palabras, como son osos, átomos y espías. Así que Ujú. si te parece bien, vamos a abordar un poco esas tres cosas, empezando por los osos, porque a mí me llamó mucho la atención. Sí, Mm. Me llamó mucho la atención cuando la conocí, la historia de estos osos grizzly que fueron sí, utilizados, ¿no?, por el ejército estadounidense. Por favor, cuéntanos esta historia. sí, fíjate, es que, claro, cuando estábamos hablando con la editorial a ver qué título tenía que tener el libro, claro, yo tenía claro que la palabra átomos tenía que estar en el título, porque, claro, si por algo se define la Guerra Fría es por el peligro que representa el armamento nuclear, ¿no? O la palabra espías. La Guerra Fría sin el espionaje no puede entenderse. Pero claro, eran dos palabras que quedaban un poco cojas y necesitaba una tercera palabra para el título, ¿no? Y al cabo del tiempo, como te comentaba, de estar recopilando muchas historias, hace años cayó a mis manos una historia que era que los primeros cazas a reacción
que había fabricado en Norteamérica tenían un pequeño problema, que era que cuando volaban a una velocidad superior al Mach o al Mach y medio, cuando rompían la barrera del sonido, si el piloto necesitaba eyectarse de la máquina, o bien porque lo hubieran tocado, o bien porque había algún tipo de fallo mecánico, no podía hacerlo. Era una maniobra que era mortal de necesidad para el piloto. El cuerpo humano no soportaba o no soporta las fuerzas que se ejercen en un salto a una velocidad superior al Mach o al Mach y medio, ¿no? Y entonces los ingenieros americanos lo que decidieron fue hacer una pequeña cápsula que iba encastada dentro de la cabina del caza, y el piloto cuando entraba, en vez de entrar en lo que era la cabina, se sentaba en la cabina, pero la cabina a su vez estaba metida dentro de esta cápsula, ¿no? Con la idea que cuando pasara cualquier desastre, el piloto le diera al botón y al eyectarse se eyectara la cápsula y él viajara dentro de esta cápsula y llegara al suelo ileso, ¿no? Pero claro, para hacer las pruebas no iban a utilizar personas o no iban a utilizar seres humanos, ¿no? Y a alguien se le ocurrió utilizar osos grizzly. Entonces las primeras pruebas se hicieron con osos grizzly, se les pusieron en estas cápsulas, se les lanzó desde determinadas altitudes y cuando llegaban al suelo se recuperaba el animal y se miraba, se hacían analíticas de sangre, se hacían radiografías para ver si se había roto algún hueso, etcétera, etcétera, con el objeto de ir mejorando estas cápsulas, ¿no? Y esta es una historia que me llamó poderosamente la atención. Lo que pasa es que como es una historia tan cortita, no tenía entidad como para llenar todo un capítulo, ¿no? Y entonces lo que hice fue, decidí introducirla en lo que era la introducción del libro, escribirla en la introducción del libro para que la gente la conociera y hacer un pequeño homenaje a estos osos, perdona, y poner el nombre en el título, ¿no? Y al final, pues, el título quedó como Osos, Átomos y Espías. Hmm. Y bueno, también en general yo creo que es un homenaje para todos los animales que murieron durante la Guerra Fría. Por ejemplo, los que murieron, ¿no? Con la carrera espacial, como la perrita Sí. Laika. Mira, hoy precisamente se cumple el aniversario del lanzamiento de Laika, ¿no? Pero es que hubieron muchísimos más animales que estuvieron interactuando en la Guerra Fría, ¿no? Hay una historia que al final no incluye en el libro, que era que la CIA en la década de los 70 hizo un experimento para introducir micrófonos bajo la piel de gatos, y eran gatos que los soltaban en las inmediaciones de la embajada rusa para ver si, claro, si el gato se iba acercando al edificio y podían captar alguna conversación, ¿no? Por ejemplo, o también se utilizaron delfines, se utilizaron muchísimos animales. Hmm. Curioso, la verdad es que nunca había oído hablar acerca de eso, de lo de los micrófonos en los gatos, y Sí, me sí, acabo de quedar flipando. sí, sí. A ver, claro, ¿sabes qué pasa? Que tú imagínate, si la Segunda Guerra Mundial, si en un periodo de unos 5 años tiene miles y millones de historias, claro, imagínate en la Guerra Fría. La Guerra Fría, que eran cerca de 4 décadas, hay millones y millones de historias que pueden ser escritas o que pueden ser llevadas al cine o que pueden ser narradas por la radio o en un podcast, ¿no? Lo que pasa es que, claro, desgraciadamente tienes un espacio a la hora de escribir un libro y tienes que escoger. Y la verdad es que quedaron muchísimas en el tintero, muchísimas. Pero claro, el espacio es el que hay y no podías dar cabida a todas, ¿no? Bueno, pero para eso tenemos internet, para También, también, desahogarnos, ¿no? Nuestros contenidos en web o podcast o lo que sea. Y también. bueno, no eran unos osos, pero seguro que tenían una espalda muy peluda. ¿Qué puedes decirnos acerca de la visita del líder soviético Nikita Khrushchev a Estados Unidos? Bueno, la visita de Nikita Khrushchev a Estados Unidos, yo siempre que me preguntan por ella, en presentaciones o en
alguna entrevista, siempre cuando alguien me pregunta cómo definirías la visita de Nikita Khrushchev a Estados Unidos, yo siempre le pongo el mismo adjetivo, que es la de esperpéntica. Fue deliciosa, ¿no? Porque date cuenta que en aquel momento, en 1959, los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían un enfrentamiento muy duro, ¿no? No fue el punto de máximo peligro que hubo, que bajo mi punto de vista fue con la crisis de los misiles de Cuba, pero sí que fue un momento de una confrontación política muy fuerte entre Eisenhower y Nikita Khrushchev, ¿no? Y en julio de 1959, bueno, Nikita Khrushchev aterrizó en Estados Unidos invitado por el presidente Eisenhower, porque entre los dos países habían llegado a un acuerdo de hacer toda una serie de exposiciones, como por ejemplo la Exposición Universal de París o la Exposición Universal que se hizo en Barcelona, pues copiaron la idea para dar a conocer a sus respectivos pueblos cómo era el contrario, ¿no? Y eran pues exposiciones en las cuales había de todo un poco, había cultura, había vida cotidiana, pues yo qué sé, por ejemplo, pues se llevaban coches para que la gente viera cómo eran los coches soviéticos o los coches americanos, etcétera, etcétera, ¿no? Se hicieron dos visitas de estas antes de que Khrushchev fuera a Estados Unidos. Y el viaje de Khrushchev a Estados Unidos duró cerca de un par de semanas, durante las cuales pues él recorrió pues desde la capital Washington, Nueva York, Maryland, estuvo en los estudios cinematográficos de la 20th Century Fox en Los Ángeles y finalizó en Camp David, ¿no? Y te decía que eres perpéntica porque la verdad es que durante aquellos días pasó de todo, porque la verdad es que pasaron cosas que fueron alucinantes, ¿no? Como por ejemplo Nikita Khrushchev cuando llegó a Washington, mientras estaba aterrizando su avión, por ejemplo, un grupo católico ultraortodoxo había alquilado una avioneta que iba sobrevolando el espacio aéreo y que iba dejando tras de sí una estela de color blanco, haciendo dibujos en el cielo, y aquellos dibujos eran cruces, porque ellos opinaban que quien viajaba en este avión era el anticristo y que lo que no podía ser era que el anticristo Nikita Khrushchev pisara el sacrosanto territorio norteamericano y querían exorcizarlo para que no pasase nada, para que no trajera mala suerte, ¿no? Por ejemplo, hubo un individuo que se encaramó en lo más alto de la Estatua de la Libertad y la tapó los ojos de la Estatua de la Libertad con un par de telas negras de un tamaño considerable, porque él decía que estaban en el país de la libertad y que no podía permitir que una estatua como la Estatua de la Libertad, la dama neoyorquina, viera cómo iba paseando a sus anchas un asesino como Nikita Khrushchev que tenía las manos llenas de sangre, ¿no? O, por ejemplo, hubo un momento en el cual estuvo a punto de irse el viaje al traste, hacia mitad de viaje más o menos, pues justo cuando estaba en la visita en los estudios de la 20th Century Fox, que se hacía por la mañana, aquella tarde tenían previsto viajar a Disneylandia. Pero en el último momento el jefe de seguridad del cortejo decidió que no podía llevarlo a Disneylandia porque había mucha gente y temía que hubiera un atentado contra su persona, ¿no? Y Nikita Khrushchev, cuando se enteró que no iba a poder hacerse una foto junto a Mickey Mouse, pilló un cabreo monumental y estuvo a punto de tirar el viaje para atrás, ¿no? Y es un viaje que está plagadísimo de anécdotas, ¿no? Otra, por ejemplo, cuando conoció a John Wayne. Yo no sé si sabes que John Wayne tuvo 3 intentos de asesinato, que además estos 3 intentos de asesinato estuvieron ordenados por Stalin, porque Stalin, que era un amante de lo que eran las películas del oeste, un amante del género del western, eh, él también consideraba que, que, que el actor encarnaba a todos los valores
norteamericanos por excelencia, y él no estaba dispuesto a consentirlo y ordenó 3 intentos de asesinato contra él, ¿no? Uno de estos intentos, por ejemplo, lo desarticuló el propio John Wayne, porque cuando el espía que tenía que ejecutarlo entró en su oficina de la 20th Century Fox, él mismo lo desarmó, se lo llevó de noche a una playa desierta y simuló que lo ejecutaba. Y aquello hizo que el espía no solamente se arrepintiera, sino que además al día siguiente se enroló en la CIA, ¿no? Y ya te digo, es que es un viaje que está plagado de anécdotas de este tipo, y la verdad es que si no lo conoces o si no lo conocéis, yo os animo a que lo leáis porque es tronchante, ¿no? Me parece que le dediqué, no sé si eran 40 y pico, 50 páginas a explicar el viaje, y desde la página 1 hasta la última estás en una carcajada continua, ¿no? Una carcajada continua que nos reímos ahora, pero estoy seguro de que en su época no les hacía ninguna gracia. No, no, en su época fue bastante, ya te digo, estuvo a punto de suspenderse el viaje. Imagínate si Khrushchev en aquel momento decide suspender el viaje, se vuelve hacia Moscú, pues aquello al igual desataba un conflicto como el de la crisis de los misiles o algo peor, ¿no? Mm. Y todo sería por culpa de Walt Disney, Y todo por culpa de Mickey Mouse. Imagínate, de causa de la Tercera Guerra Mundial, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Y bueno, pasando a la segunda parte del libro, tenemos estos átomos que marcaron toda la historia de la Guerra Fría. Y yo quería que nos contara brevemente cómo fue la historia de la pequeña niña Samantha Smith del condado estadounidense de Maine, que en 1982 hizo una cosa muy curiosa. Cuéntanos un poco más. Pues mira, como bien dices, hizo una cosa muy curiosa, ¿no? Fíjate que eh, para mí hay dos momentos clave en la Guerra Fría en cuanto a lo que es la escalada de las amenazas nucleares. Una, como ya hemos dicho varias veces en el programa, es la crisis de los misiles, pero otra está en la década de los 80, ¿no? Porque allí Ronald Reagan decidió que Estados Unidos iba a lanzar un proyecto que era la famosa Guerra de las Galaxias, ¿no? O el famoso escudo antimisiles nucleares lanzados desde la Unión Soviética, ¿no? Y claro, esto en el Kremlin, cuando se enteraron que se iba a generar o que se iba a construir este escudo, pues lo primero que hicieron fue amenazar y decir, oye, Estados Unidos, si tú construyes este escudo, yo lo voy a poner a prueba, o sea, voy a lanzar misiles y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y en aquel momento, en lo que era la sociedad civil, se creó una psicosis de un pánico ante un ataque nuclear bastante considerable, ¿no? El propio Ronald Reagan, en alguna entrevista que le hicieron, él decía que durante aquella época casi todos los trabajos que le llegaban de escuelas que le decían a los niños que enviaran una carta al presidente, el 90% de las cartas de los niños mostraron su preocupación ante una crisis nuclear, ¿no? Y Samantha Smith, un buen día, estaba viendo por la televisión un documental en el cual pues, se mostraban lo que eran los efectos de un ataque nuclear, y cuando acabó el documental le preguntó a su madre y le dijo, oye, pero ¿cómo es posible que tanto los estadounidenses como los rusos no seamos capaces de ver que un ataque nuclear puede significar el fin del mundo, ¿no? Porque, y ella, en su inocencia, preguntaba, ¿Ronald Reagan no tiene nietos? ¿O Andropov, Yuri Andropov, no tiene nietos? ¿No le da miedo lanzar un misil y que puedan morir sus nietos? Y su madre le dijo, mira, yo creo que quien mejor te puede contestar esto es Yuri Andropov. Entonces, haz una carta y se la envías. Y envió una carta al Kremlin
una carta que al principio no fue contestada, pero más adelante, viendo que era una buena oportunidad para hacer eh, propaganda pacifista, pues decidieron contestarla, ¿no? Y Andropov no solamente contestó la carta diciendo que desde la Unión Soviética se quería trabajar por lo que era la paz mundial, igual que desde Estados Unidos, sino que además la invitó a hacer un viaje por la Unión Soviética para que conociera a niños de su edad y para que viera que los niños soviéticos tampoco querían un ataque nuclear, ¿no? Y Samantha durante unos días estuvo viajando por la Unión Soviética, conoció a varios niños, se hicieron entrevistas televisivas tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos. Y Samantha Smith, de la noche a la mañana, se convirtió en una celebridad, ¿no? Pero hasta el punto de que cuando regresó a Estados Unidos, pues la gente le pedía que diera conferencias, estuvo en la ONU también, estuvo en Japón dando charlas, dando conferencias. Lo que pasa es que desgraciadamente Samantha y su padre fallecieron en un accidente de avión, pero la madre, muy consciente del legado pacifista que podía representar la figura de su hija, pues creó una fundación que continuó realizando intercambios de estudiantes entre la Unión Soviética y Estados Unidos, o entre Estados Unidos y Unión Soviética, ¿no? Y al cabo de un par de años del fallecimiento de Samantha, una niña soviética que también viajó desde Moscú hacia Estados Unidos, conoció a Ronald Reagan, hizo una tournée por el país, también conoció a varios niños, varias escuelas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tanto un viaje como el otro, pues hicieron reflexionar bastante a los grandes líderes, ¿no? Tanto a Gorbachev más adelante como a Ronald Reagan. Ujú. Pues ya ven, es súper curioso, súper interesante cómo una simple niña corriente, de un pueblo corriente, puede llegar a hacer tanto. Y nosotros aquí a nuestra edad sin haber conseguido cosas así. Bueno, pero porque quizá tampoco hemos escrito ninguna carta, Oscar. Es Si verdad. escribamos alguna carta, al igual. De, querido Pedro Sánchez. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con niñas pequeñas inocentes, sino de todo lo contrario. Háblanos un poco sobre Gary Powers, el piloto de la CIA que fue abatido sobre la Unión Soviética y mientras estaba pilotando un avión espía. Vale, pues mira, fíjate que Gary Powers fue reclutado por la CIA en 1955, ¿no? Porque Gary era un piloto militar que tenía un palmarés bastante bueno y fue reclutado por la CIA para pilotar estos aviones U-2, ¿no? Eran aviones espía que sobrevolaban el territorio de la Unión Soviética fotografiando pues bases de misiles, etcétera, etcétera, ¿no? Porque fíjate que la gran diferencia, sobre todo en aquella época que había entre el espionaje americano y el espionaje soviético, era que mientras los espías soviéticos habían logrado penetrar en Estados Unidos y habían llegado hasta puestos inimaginables dentro de la administración, puestos muy cercanos al presidente, por ejemplo, tenían unas redes de espionaje muy sólidas y bien montadas. Estados Unidos no había podido penetrar en la Unión Soviética. Entonces, toda la información que tenía Estados Unidos, o el 90% de la información que tenía Estados Unidos en aquella época, provenía de elementos tecnológicos, ¿no? Como por ejemplo estos vuelos de aviones espía que fotografiaban el territorio, ¿no? Y durante uno de estos vuelos, Gary Powers fue derribado sobre la Unión Soviética. Nada más cruzar la frontera, los sistemas de radar soviéticos detectaron el avión, lanzaron unos misiles y uno de estos misiles, aunque no impactó directamente en el avión, estalló cerca del fuselaje y derribó el avión, ¿no? Y Gary Powers, claro, se salvó, saltó en paracaídas, se salvó,
pero fue capturado. Entonces, Gary Powers durante una temporada fue encarcelado, lo estuvieron interrogando. No fueron interrogatorios como estos que salen en la película, interrogatorios muy duros, no, no, ni mucho menos, lo estuvieron interrogando. Él, mucha de la información que tenía no la facilitó y los rusos finalmente pues decidieron juzgarlo, porque aparte Khrushchev utilizó el juicio de Gary Powers como elemento propagandístico, ¿no? De decir, oye, mira, nosotros a Estados Unidos no le estamos tocando un pelo y Estados Unidos está invadiendo nuestro espacio aéreo y está espiando a ver qué es lo que hacemos aquí, ¿no? Con lo cual, Khrushchev le sacó mucho rédito al caso de Gary Powers, ¿no? Y una vez fue juzgado, pues bueno, fue condenado a una pena de prisión y luego a una pena de trabajos forzados. Lo que pasa es que en aquel momento Estados Unidos también tenía otro espía que lo tenían preso porque lo habían capturado, estuvo preso durante un tiempo en una cárcel estadounidense, era famoso espía Rudolf Abel y bueno, finalmente los dos países llegaron a un acuerdo para intercambiarlo, ¿no? Que es la famosa escena que sale en la película del Puente de los Espías de Steven Spielberg, en la cual se ve el intercambio de estos dos espías en aquel puente alemán, ¿no? Yo tuve la suerte de poder entrevistar a Gary Powers Jr. Durante varias sesiones y Gary me comentó que él había participado en la película de Steven Spielberg y que había toda una serie de documentación que por tiempo de rodaje no había podido incluirse en el metraje de la película y me la cedió. Me la cedió muy amablemente para que pudiera escribir este capítulo con la historia de su padre, ¿no? Y la verdad es que le estoy muy agradecido por este gesto que tuvo, ¿no? Porque la verdad es que sí que te das cuenta que viendo la película y leyendo este capítulo, pues te haces una idea mucho más firme, más asentada de lo que fue el caso de Gary Powers, ¿no? Hmm. Sí, desde luego uno de esos casos fascinantes que a día de hoy todavía nos siguen sorprendiendo de lo interesante que fue, ¿no? De lo complejo que fue. Y otro muy, muy complejo fue el de, esta vez no un soltero, sino de un matrimonio. El matrimonio formado por Julius y Ethel Rosenberg. De los Rosenberg, sí. Fíjate que, bueno, eh, en 1945, en agosto de 1945, los Estados Unidos lanzaron las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que aquí quieras que no, pues fue un momento en el cual, bajo mi punto de vista, el mundo perdió su inocencia, ¿no? Y la verdad es que la Unión Soviética llevaban tiempo detrás de conseguir lo que era la bomba atómica, pero tenían varios problemas técnicos que no les permitían llegar hasta lo que era el dispositivo final, ¿no? Y finalmente, en el año 1949, la Unión Soviética eh, explotó su primera bomba atómica, el famoso RDS-1, ¿no? Claro, en el momento que consiguieron la bomba atómica, Estados Unidos se quedó un poco alucinado, ¿no? Porque la CIA, los cálculos que tenía la CIA, decían que la Unión Soviética no iba a conseguir su artefacto atómico como poco hasta el año 1953 y con mucha, mucha suerte lo podían llegar a conseguir en 1951. Claro, fíjate, estamos hablando que acortaron el periodo 4 años, ¿no? Entonces, claro, aquello tan solo podía significar una cosa. La Unión Soviética había conseguido la fórmula magistral de la bomba atómica gracias al espionaje, ¿no? Y en aquel momento se desató en Estados Unidos una caza al espía que, bueno, tras varios pasos, primero capturaron a Alan May Noon, que fue uno de los científicos, de los primeros científicos
que estuvieron en el famoso proyecto Manhattan de la bomba atómica. Otro famoso científico que capturaron fue Klaus Fuchs, que este sí que fue el que, bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista de muchísimos historiadores, fue realmente quien facilitó la fórmula magistral de la bomba atómica a los soviéticos, pero una vez que capturaron a Klaus Fuchs, siguieron tirando del hilo y llegaron hasta el famoso matrimonio Rosenberg, ¿no? Claro, el matrimonio Rosenberg sí que es cierto que estaban ligados un poco al proyecto Manhattan, sobre todo Julius, el marido, porque el cuñado de Julius, David Greenglass, trabajaba en la base de los Álamos. Lo que pasa es que trabajaba en un departamento muy nimio, que no tenían acceso a mucha información sobre lo que era la bomba atómica, ¿no? Eh, en los Álamos se trabajaba todo de forma muy departamentada, de tal forma que la gente que estaba en un departamento no conocía el trabajo que se hacía en el departamento al lado, ¿no? Y el departamento de David Greenglass era uno de los más nimios, no tenía mucha información sobre lo que era la bomba atómica, ¿no? Pero no obstante el FBI llegó hasta él y David Greenglass, una vez que lo detuvieron, acusó a su propia hermana, a Ruth, a Ethel Rosenberg, perdona, a Ethel Rosenberg, y claro, y acusó también a Julius Rosenberg, ¿no? Ellos fueron arrestados por el FBI, fueron interrogados por el FBI y jamás admitieron haber tenido nada que ver con el espionaje atómico. Sí que es cierto que Julius tenía un nombre que estaba un nombre como espía soviético, tenía el alias de Antena o el alias de Liberal, pero su mujer nunca llegó a tener un nombre como espía soviética, nunca llegó a pertenecer al KGB, ¿no? Lo que pasa es que, como el marido no confesaba, el FBI decidió que si arrestaban a la mujer y también la acusaban, y el marido veía que la mujer podía ser condenada a silla eléctrica, con tal de salvarla, confesaría. Lo que pasa es que ni Julius ni Ethel confesaron nunca haber tenido nada que ver con la bomba atómica, ¿no? Y lo que hizo el FBI, lo que hizo la CIA, fue falsificar pruebas, básicamente. Lo que hicieron fue hablar con varios testigos para que testificaran en contra de ellos y falsificaron unas cuantas pruebas. Claro, esto en el momento no se supo. Y el juez y el jurado los condenaron a la silla eléctrica y fueron ejecutados en la silla eléctrica, ¿no? Pero una vez que fueron ejecutados en la silla eléctrica, con el paso de 2 años, en la década de 1990, hubo el gobierno de los Estados Unidos desclasificó algo de información sobre el caso y entre la información que desclasificaron habían conversaciones con los fiscales o conversaciones entre abogados en los cuales quedaba muy claro que se habían falsificado pruebas, ¿no? Yo, al igual que en el caso de Gary Powers, tuve la gran suerte de poder contactar en el momento que ejecutaron al matrimonio Rosenberg. El matrimonio tenían 2 hijos, Robert, que tenía en aquel momento 6 años de edad, y Michael, que tenía 9 años. Y también, después de varias sesiones, hablando con ellos, entrevistándolos, me facilitaron toda esta documentación desclasificada y aparte también me explicaron, una vez que ejecutaron a los padres, cómo fue su vida en aquella Norteamérica imbuida del macartismo. Pues claro, ellos se quedaron solos y nadie se quería hacer cargo de ellos, porque en el momento en que algún familiar o alguien se hiciera cargo de ellos, claro, les iban a colgar el San Benito de comunistas y aquello habría supuesto
que se hubiera acabado pues toda su carrera laboral, o que si tenían alguna tienda pues tuvieran que cerrarla porque nadie les iba a comprar, etcétera, etcétera. En fin, una persecución mediática tremenda, ¿no? Y por primera vez aquí en España, porque la historia de Michael y de Robert es totalmente desconocida, pues he podido explicar su historia para que el público vea que, bueno, que una vez que se ejecutó al matrimonio Rosenberg, que además se ejecutó de manera injusta, como te comentaba antes, por el falseamiento de pruebas, pues claro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las consecuencias directas de que el matrimonio pues hubiera perdido la vida en la silla eléctrica, ¿no? Hmm. Y bueno, yo estoy alucinando con la cantidad de, ¿no? de estos testimonios directos tomados de primera mano de muchísimas personas que estaban estrechamente vinculadas a las historias que se cuentan. Y quería preguntarte al respecto, ¿cómo has conseguido llegar, ¿no? a esta gente y Con pico y pala, convencerla de hablar contigo? con pico y pala. Mira, por un lado, bueno, yo no sé si sabes que pertenezco al Club Le Carré, que somos un club de autores que estamos dedicados a escribir o bien sobre novela o bien sobre ensayo de espionaje, ¿no? Pues claro, dentro de este mundo, pues sí que hay gente que en un momento dado me ha echado una mano para poder llegar a determinadas personas, ¿no? Pero hay otras personas, yo por ejemplo, llevaba 5 años, casi 5 años, detrás de Robert y de Michael, eh, a pico y pala, carteándome con ellos, diciéndoles que por favor que me explicasen cuál había sido su historia, porque aquí en España no se conocía, era desconocida, y yo creía que era de gran interés para la gente o para el público, ¿no? Y durante mucho tiempo no me la quisieron dar, no me la quisieron dar porque ellos decían que claro, que España, que aquello que quedaba muy lejos y que a la gente, ¿cómo le iba a importar algo que había pasado hacía 60 años o 70 años en la otra punta del mundo, ¿no? Y poco a poco, hablando con ellos también, enviándoles pues trabajos de los que yo había escrito para que vieran de qué forma, que se trataba todo con mucho rigor y que se trataba todo con mucho respeto, etcétera, etcétera, pues al final pues accedieron a cederme su historia, ¿no? Pero yo, en el caso este, eh, sí que, aunque esté mal decirlo, sí que me siento un poco orgulloso en el sentido de decir que estuve mucho tiempo detrás de ellos y finalmente pues decidieron darme su historia, ¿no? Pero es eso, o bien te vas moviendo por contactos, y aparte de moverte por contactos, que te muevas por contactos tampoco quiere decir que te vayan a dar la historia, ¿no? Porque para que un personaje de estos de primer nivel te quiera dar su historia, pues tiene que ver muy claro que tú le vas a dar un tratamiento correcto, que lo que se va a escribir pues es lo que realmente ellos te cuentan, no es la historia que realmente es, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un proceso que al igual hay personas en las que hablas con ellos un par de veces y te dicen que sí y se abren y te dan la historia, como hay otra gente que tiene un tempo mucho más largo que tienes que respetar, porque al igual en aquel momento ellos no te lo quieren dar, pero al igual mucho más adelante están decididos a dártelo, ¿no? Hmm. Sí, totalmente de acuerdo. Para cada cosa hay su momento Ajá. y yo creo que tú decías, ¿no? Que no está bien reconocerlo, pero yo creo que sí, que puedes decir con todo ese orgullo que todo esto lo has conseguido con pico y pala, con tus propios esfuerzos y sin que nadie te regale nada. O sea, no, Sí, lo que pasa es que no mira, eres... mm, no sé, a mí en parte hay veces que también, pues yo qué sé, te sabe como mal porque, no sé, pero bueno, no, la verdad es que hay casos en los cuales pues te cuesta mucho y hay otros en los que te cuesta menos. Mira, el por qué, pues no lo sé, pero es así. A ti seguramente también
te habrá pasado, que habrás querido entrevistar a algún personaje que al igual has tenido que ir mucho detrás de él y hay otros personajes que al igual pues te ha costado menos entrevistarlos, ¿no? Sí, y no me hagas tirar de la lengua. Vale, vale, no te tiro de la lengua, no, no es mi intención, no es mi intención. Y bueno, para ir terminando ya con este breve podcast, esta entrevista, quería preguntarte para conectar, ¿no? Con la semana de efeméride que estamos viviendo, sobre Ricardo Herman, el periodista italiano cuya pregunta en una rueda de prensa provocó la caída del muro de Berlín y con ello el fin de la Guerra Fría, ¿no? Que es increíble, ¿no? Como después de 4 décadas, una sola pregunta en una simple rueda de prensa puede provocar todo esto. Sí, Ricardo Herman, ¿ves? Es un caso totalmente contrario al que me pasó con los hijos del matrimonio Rosenberg, ¿no? Porque Ricardo, pese a su avanzada edad, que en estos momentos ya debe tener 90 y pico de años, Ricardo fue una persona que enseguida se abrió y que enseguida estuvo dispuesto a explicarme lo que pasó aquel día, ¿no? Y la verdad es que me dejó bastante impresionado, ¿no? Porque en aquel momento sí que es cierto, estamos hablando de 1989, sí que es cierto que habían países en los cuales lo que era la perestroika o la glasnost soviética ya había dejado notar sus efectos, ¿no? Países del este en los cuales pues ya habían caído regímenes o ya estaban bastante cercanos a caer, ¿no? Y quieras que no, pues todo este ambiente fue como una ola que se generó en el Kremlin y que fue arrasando toda Europa del Este, ¿no? Y uno de los últimos países, claro, era Alemania, Alemania del Este, ¿no? Y en Alemania del Este, en aquellos días, el régimen había soltado una noticia que no se sabía bien si era cierta o no, que era que decía que hasta aquel momento toda la gente que quería abandonar el país necesitaba un visado especial, pero que se estaba trabajando en una ley de viajes para anular este visado, para que la gente pudiera salir libremente del país, ¿no? Claro, tú imagínate que en la República Democrática Alemana, que era un país que lleva muchísimos años oprimido, entre comillas, o la población bastante oprimida porque no los dejaban salir del país, etcétera, etcétera, pues claro, de golpe y porrazo, cuando saltó esta noticia, pues todo el mundo estaba muy expectante, ¿no? Y aquel día, el día 9 de noviembre, Ricardo Herman, un periodista de la agencia italiana ANSA, acudió a una rueda de prensa que daba Gunther Schabowski, que era el ministro, uno de los ministros de la República Democrática Alemana, ¿no? Y a mí me contaba Ricardo que él no tenía previsto ni hacer esta pregunta. Lo que pasa es que, claro, Schabowski empezó a hablar y empezó a nombrar pues todas las bondades del régimen, que estaban muy contentos cómo estaban trabajando, cómo iban saliendo las cosas, etcétera, etcétera. Y era una conferencia que era muy tediosa, ¿no? Y al final Ricardo, a última hora, se le ocurrió levantar la mano y le preguntó, y le dijo, oye, oiga, ¿qué hay de cierto en esto de la ley de viaje, ¿no? Y Schabowski se puso un poco nervioso, sacó un papel que tenía en el bolsillo y bueno, él admitió que la ley esta de viaje existía y cuando Herman le preguntó que a partir de qué momento entraba en efecto la ley, él se puso muy nervioso y sin saber qué contestar, dijo con carácter inmediato, ahora mismo. Claro, ten en cuenta que en la República Democrática Alemana todos estos actos oficiales se retransmitían por la televisión pública. Además, era la única televisión que tenían y todo el mundo estaba viendo la tele, ¿no? Y Ricardo, cuando Schabowski le dijo que tenía carácter inmediato, él lo primero que pensó fue, ha caído el muro de Berlín. Y salió corriendo para coger un teléfono
y poder hablar con su jefe, con su redactor jefe, y decirle, oye, mira, acabo de estar en esta rueda de prensa y Schabowski ha dicho esto, podéis hacer un titular bien grande que diga, ha caído el muro de Berlín. Y así fue, porque cuando Ricardo salió a la calle, había una marea de gente que ya se estaba dirigiendo hacia todos los checkpoints. Los checkpoints eran los puntos de paso que existían entre la República Democrática Alemana, entre Alemania del Este, y la República Federal Alemana, la Alemania del Oeste, ¿no? Era imposible pasar de un país al otro si no se atravesaba por estos checkpoints, ¿no? Y vio que la gente se empezaba a congregar ante los checkpoints, cada vez había más gente, más gente, más gente, más gente, hasta que al final aquel día de madrugada se dio la orden y se abrieron los checkpoints, ¿no? Entonces, claro, hablando con Ricardo, Ricardo decía, claro, es que yo he sido el periodista que hizo la pregunta que provocó la caída del muro de Berlín. Y es cierto, que seguramente el muro de Berlín hubiera caído una semana después o 15 días después o un mes después. También es cierto, porque toda esta oleada democrática que avanzaba desde el Kremlin estaba barriendo toda Europa del Este y era impepinable que acabara por derrocar el muro de Berlín, ¿no? Pero Ricardo estuvo en el momento adecuado y hizo la pregunta adecuada que quizá adelantó todo este proceso, quizá no, seguro, adelantó todo este proceso y provocó que el muro de Berlín cayera abajo. Así que ya ven como en cualquier momento, en cualquier circunstancia, una persona común y corriente que no está, digamos, en las élites, ¿no? Políticas o económicas del mundo, puede provocar un suceso que cambia el mundo para siempre y que lo cambia, ¿sabes? En menos de 24 horas. Claro, claro, y además que cambia, pues imagínate todo lo que cambió y cómo cambió la sociedad, ¿no? Claro, tú imagínate, la República Democrática Alemana era un país que llevaba muchísimos años en el oscurantismo, ¿no? Hay otro capítulo del libro que lo dedico a todos los intentos que hubo por saltar el muro desde la República Democrática al otro lado, ¿no? La gente hacía auténticas barbaridades con tal de saltarse el muro. Desde túneles por debajo del muro, había gente que intentaba cruzarlo montados en globo, otros lo hicieron montados en tablas de surf por la zona del Atlántico. Hubo gente que se escondía. Hay un caso muy famoso que lo titulé El caso de la vaca de Troya, porque había una persona en la República Democrática que cruzaba gente al otro lado y lo hacía porque construyó una figura de una vaca que estaba hueca y lo que hacía era que la gente que quería cruzar hacia otro lado, una persona se pusiera dentro de esta estatua y él cruzaba con la camioneta de un lado para otro, porque decía que tenía que llevar la vaca al otro lado para una feria cárnica o porque había vendido la estatua a una carnicería o la había vendido a un colmado o a cualquier empresa de este tipo y dentro de la vaca pues iba una persona, ¿no? Otra gente que al igual pasaban montados en coche porque al igual estrellaban el coche contra zonas del muro que eran alambradas y gracias a ello pues podían saltar a otro lado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Es que habían miles y miles de formas de pasar el muro, ¿no? Y también tuve la suerte de poder entrevistar a varias de estas personas que intentaron cruzar, algunas con éxito y otras pues que no tuvieron tanto éxito y al igual las pillaron y fueron encarceladas, ¿no? Así que bueno, ya ven, queridos amigos, que, que este es un libro muy interesante y apasionante que yo creo que encantará a cualquiera de los que seamos aficionados o apasionados o incluso profesionales de la historia militar del siglo XX y más concretamente de la historia
de la Guerra Fría. Así que yo recomiendo a todo el mundo que, si no lo ha hecho ya, que se haga con su ejemplar de Osos, Átomos y Espías. Y ahora, en este momento en el que nos lo estábamos pasando tan bien, comentando estas historias rocambolescas, de verdad, tengo que decir que hemos llegado al final de esta entrevista. Llegado a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Pérez, por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre algo que siempre nos apasiona tanto, como es esta historia, ¿no?, del siglo XX y la historia de la Guerra Fría en particular. Así que muchísimas gracias. No, por favor, Oscar, yo eternamente agradecido también a vosotros. Vuestro portal es un portal de referencia en el mundo de la divulgación histórica y la verdad es que yo también os estoy muy agradecido por haberme cedido este espacio para poder charlar durante este rato de todas estas historias sorprendentes y apasionantes y curiosas de un periodo como es el de la Guerra Fría, ¿no? Ahora sí, ha llegado el final del programa 62 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Pérez o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!